Buenos días, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Buenos días a todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación y a quienes nos acompañan en las redes sociales y a quienes posteriormente verán este video. Como todos los días nos seguimos reuniendo aquí a las 7:30 de la mañana, hora de Colombia, y hoy tenemos el episodio número 100 de la reconstrucción de lo que ha sido el trasiego, pero a la vez el padecimiento del pueblo colombiano y del vecindario por la acción criminal de los grupos narcoterroristas orientados desde la década de 1950 a 1960 por el Partido Comunista Colombiano con un solo propósito, que ha sido el de tratar de tomarse el poder político central para imponer en Colombia una dictadura similar a la cubana o la de Corea del Norte, o una tragedia como la que han padecido otros pueblos en distintas partes del planeta debido a la instigación del marxismo-leninismo para la toma del poder. Y hemos dejado intencionalmente como número emblemático, que es el 100, ya nuestro primer hito alcanzado, esta operación, porque de ella se podrá escribir, analizar y decir muchísimo en el transcurso de la historia, ya que articula muchos elementos de inteligencia militar, de audacia, de decisión, de trabajo de Estado Mayor y de manejo de todos los principios de la guerra de una manera muy articulada, muy bien concebida, y que tuvo ese esfuerzo de los 5 minutos más, esa chispa que caracteriza a los seres humanos que transforman la historia de la humanidad, y esa decisión que requieren los hombres llamados a escribir historia en los momentos difíciles de la humanidad. Eh, la operación Jaque por sí tiene muchos contenidos que son referente en el continente y en el mundo, y así como en su momento la liberación del Gran Sasso que organizó Hitler para rescatar a Mussolini, o la histórica acción del caballo de Troya en la época de las guerras de la antigua Grecia, o la misma acción que hizo el ejército del Perú para liberar a eh, unos secuestrados que estaban en poder del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en 1997 en Lima, son referentes importantes, y la historia de la Operación Jaque pasó a ser parte de esos procesos, como lo ha hecho la inteligencia del Estado de Israel en muchas acciones para salvar a su pueblo de las agresiones criminales. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Trataremos en una forma más académica de hacer como una interacción con quienes nos acompañan para que podamos dilucidar mejor algunos aspectos trascendentales de esta operación Jaque. Vamos a ver si está aquí, si esta es la... No me está entrando la misma ayuda. Algo me está pasando aquí, entonces vamos a volverlas a abrir porque algo pasa que no abre la que es. Bueno, entonces aquí la tenemos. Decía que la operación Jaque la denominó la misma señora que fue liberada en ella, que no fue por ella, como se ha dicho, era por la institucionalidad, como una operación perfecta. Y es perfecta porque el único lunar que tuvo fue el escándalo que le armaron los medios internacionales y la izquierda, que no perdona que se le hayan quitado la bandera que tenían de engaño y de manipulación, por el uso de un peto con un símbolo humanitario de alguno de los que participaron en la acción. Naturalmente que se necesitaba hacer eso. De lo contrario, todo el trabajo que se ha hecho perdía credibilidad. Entonces vamos a
analizar aquí desde el punto de vista estratégico la parte inicial, que es la combinación de los factores de inteligencia que condujeron al logro de esta operación. Y vamos a mencionar unos hechos para ver cómo se articula. Primero, esta operación apunta, como lo vemos en la ayuda, a lo que se denomina en ciencias militares un objetivo de alto valor. Dijéramos de altísimo valor. ¿Y por qué? Porque desde los años 90 las FARC habían comenzado un proceso de buscar su legitimación como grupo armado revolucionario que tenía prácticamente estatus de beligerancia, era lo que ellos querían, con el reconocimiento de gobiernos extranjeros. Y había quedado unos meses antes completamente al descubierto, no una intención, sino un contubernio abierto y descarado de varios gobiernos del continente, de muchas organizaciones no gubernamentales en el planeta y hasta de algunos senadores de la izquierda en Estados Unidos que eran amigos de las FARC y les estaban dando esa posibilidad de darles un reconocimiento. Entonces, al descubrir los computadores de Raúl Reyes, todos recordamos el escándalo mediático que se armó y se quedó muy claro allí en esos computadores que el afán del canje humanitario para el cual la señora Piedad Córdoba se prestaba descaradamente tenía como propósito era que se convirtiera en un canje permanente. Es decir, cada vez que las fuerzas militares o la Policía Nacional capturaran un delincuente de las FARC, inmediatamente ellos secuestraban a un militar en cualquier condición o a un policía y se hacía el intercambio y se volvía un canje permanente porque era una lucha, decían ellos, entre dos ejércitos ya formados. Y para eso contaban con la complicidad abierta y descarada del régimen de Hugo Chávez en Venezuela, el régimen de Rafael Correa en el Ecuador, de Evo Morales en Brasil, del obispo Lugo en Paraguay, de Lula da Silva en el Brasil, de José Mujica en el Uruguay, de Daniel Ortega en Nicaragua y de la dictadura castrista en Cuba. Eso estaba perfectamente hilado. Había sindicatos de Canadá, de Australia y de Europa que recogían dinero para enviarle a las FARC, hacían colectas, hacían actividades. Y el gobierno de Sarkozy, que estaba salpicado de corrupción desde el principio hasta el fin, estaba negociando por debajo de la mesa, paralelamente, por medio de Lula da Silva en Brasil, que liberaran a la señora Ingrid Betancourt como si fuera la persona más importante de Colombia y del mundo, porque era ciudadana francesa, no nacida allá, se ha nacionalizado por circunstancias del destino de su familia, que pelechó mucho de la vida diplomática colombiana, y la hermana, que tenía una relación sentimental con un funcionario francés de apellido Villepin, estaban moviendo cielo y tierra para que las FARC liberaran a Ingrid Betancourt y le entregaran en Brasil al gobierno de Lula da Silva, y allá en Europa, Francia, Sarkozy, se encargaba de darles una oficina de alto nivel. Y había unos delegados de la Comisión Europea, uno en particular, a quien el presidente Uribe le había dado el visto bueno para que sirviera de mediador. Pero ese señor de mediador no tenía nada, sino que era un propagandista más de las FARC. Entonces esa era la inteligencia estratégica que se tenía. Había también una inteligencia de combate, que era pues el seguimiento que se le estaba haciendo con los grupos RECON a las FARC. Y era un trabajo que había adquirido ya una profesionalización muy importante dentro de las fuerzas militares colombianas, que consiste en que un capitán, por lo general, es el que lleva el mando de un RECON, con un suboficial y dos soldados, y a veces con un exguerrillero, no eran más, 3, 4 personas, desembarcan en la noche, descienden por sogas en la zona donde se presume que está el objetivo, se infiltran, es el término técnico para mencionarlo,
y comienzan la observación hasta que encuentran el sitio donde está la guerrilla. Y con equipos de tecnología que en ese momento no estaban tan desarrollados como están ahora, porque esto ha sido una metodología muy acelerada, lo de la inteligencia in situ y en tiempo real, enviaban esa información vía satélite directamente al Comando General de las Fuerzas Militares, donde se podía ver lo que estaba ocurriendo en el área. Esto parece una película de ficción, pero fue la realidad. Entonces se localizaron en el departamento del Guaviare a algunos de los secuestrados que estaban en poder del tal César. Y ahí se detectó que estaban los 3 ciudadanos estadounidenses y algunos militares y policías secuestrados, más una ex candidata presidencial. Entonces, la inteligencia de combate pasó una información muy exacta. La patrulla que hizo ese reconocimiento entró y salió del área sin ser vista, de la misma manera que se infiltró. Tenían unas coordenadas a dónde moverse. Allá lo recogieron de noche y salieron sin dejar rastro de que han estado. Sin embargo, el presidente Uribe, en su vanidad de querer presionar a las FARC, casi comete un error cuando dijo que sabía que los tenían al pie de una quebrada y había visto cuando se bañaban, que los habían visto. Eso fue un error porque esto era un objetivo de mucho valor para las FARC y quienes los movían tenían el sumo cuidado de no dejar huellas, de borrar las huellas, de tener todo asegurado para que no fueran a caerles. Hubo muchas ocasiones en que las tropas estuvieron cerca, pero no porque esa información de los recon se le hubiera entregado a las tropas, porque se manejaba con el mayor sigilo. Eh, y lo otro interesante fue que las fuerzas militares capturaron eh, a un sujeto que resultó ser la concubina de César, el que tenía secuestrados o el que tenía bajo su responsabilidad el cuidado de los secuestrados después de que se los quitaron a Martín Sombra, o que el mono Jojoy dio la orden que se los cambiaran de Martín Sombra a César. Entonces allí vino una nueva acción interesante, que le detectaron que la señora estaba buscando visa para ir a Estados Unidos a comprar unos teléfonos celulares de alta gama y de satelitales. Entonces se coordinó con la Embajada de Estados Unidos, se le dejó viajar, le hicieron el seguimiento y la ubicaron, le hicieron todo el procedimiento de inteligencia y cuando regresó, pues le echaron mano. También había un suboficial, y con esto cerramos el ciclo de la inteligencia para atar todo ese procedimiento, un suboficial que había tenido una inquietud muy especial desde sus primeros años en interceptar comunicaciones de las FARC. Y una familiar de este señor y una funcionaria de inteligencia militar, una empleada de las fuerzas militares en este campo, tenían una habilidad de imitar voces. Entonces al suboficial se le ocurrió una idea brillante que ya la ha tenido cuando era cabo segundo en Arauca y que fue efectiva, fue meterse a las comunicaciones de las FARC, escucharlos y grabarse cómo era la voz, cómo eran los sonidos, y se le ocurrió algo interesante, que fue sacarlos de esa frecuencia y trasladarlos a otra frecuencia a los encargados mediante un ardid y convencerlos de que el cargamento de unas armas, que era lo que estaban en ese momento hablando, lo aterrizaran en otra pista y allí se escondió una patrulla del ejército y cuando el avión aterrizó, decomisaron esas armas y hicieron debajo unos bandidos. Entonces eso lo había hecho cuando era cabo segundo, habían pasado ya 15, 16 años de eso y pues todos los días en el Estado Mayor había la preocupación de qué vamos a hacer, cómo vamos a liberar a esta señora sobre todo porque la mamá se volvió impotable. Eh, no se sabe cómo ni quién le financiaba, pero viajaba por todo el mundo despotricando del presidente Uribe, despotricando del gobierno, criticando, y el señor Chávez y las FARC estaban aprovechando esa circunstancia para liberar secuestrados a contagotas, autoapareciendo como los salvadores, y fuera de eso con personas de brillantísimas neuronas como la señora Clara Rojas, que primero dijo que ya no sabía por qué la han secuestrado, era la alta dirigente de una campaña política y no sabía por qué la han secuestrado nunca,
y sigue sin saber. O sea, su capacidad, su IQ no le ayuda a entender por qué la secuestraron. Y fuera de eso sale y en lugar de darse cuenta de semejante manipulación que estaba haciendo Rodríguez Chacín y los demás bandidos que acompañaban a Chávez, entonces sale y dice que si no hubiera sido por el presidente Chávez, los secuestrados en Colombia se podrían en la selva. En lugar de destapar dónde estaba la manipulación, salió y luego se dedicó en activista para que liberaran los secuestrados y para que el presidente Uribe se diera entregándoles el país a los bandidos y firmara el acuerdo humanitario. Y luego liberaron a otro señor a quien las FARC también lo habían secuestrado, porque lo dijo Alfonso Cano, era para hacerle un juicio revolucionario y quitarle la vida porque los indicaban de malos manejos en una gobernación del sur del país. Y ese personaje no solo que se dedicó a despotricar, sino que demandó el Estado por 7.000 millones de pesos y comenzó a hablar estupideces, que era que el ejército colombiano era incapaz, que no tenía cómo resolver el problema, que a él lo han trasladado no sé cuántos kilómetros por la selva y no había visto un solo soldado. Y claro, cuando Juan Manuel Santos subió al poder, lo primero que hizo fue nombrarlo de embajador en Venezuela y allá estuvo al lado de sus amigos Maduro y Chávez, dando a entender que era con ellos que se resolvía el problema. Sin embargo, el presidente Uribe muy tranquilo dijo que era que los secuestrados salían con traumas, que no le pusieran mucho cuidado porque él tenía claro lo que se estaba haciendo y no porque al presidente se le hubiera ocurrido ni al señor Santos, que no tenían la menor idea de esto. Eso fue el trabajo del suboficial y hay que reconocerlo, el trabajo del general Montoya. Entonces aquí vemos que se reúnen una serie de trabajos de inteligencia, se monta todo el proceso ideado por el sargento de inteligencia, inclusive al principio se hizo con su propio vehículo particular, se disfrazan de funcionarios de una empresa de telefonía y van donde hay una torre cerquita de telefonía para que los campesinos crean que están trabajando en eso, y desde allí inician una triangulación mediante la cual ya las señoras que manejan el tema de imitar voces convencen a dos radiooperadoras distintas reales de que se salgan a frecuencias y luego cada una imita a la otra y le van dando las instrucciones. Es un riesgo grandísimo porque eso se puede detectar en cualquier momento en un error que se cometa. Se maneja muy bien el protocolo, se les da desde el principio a las verdaderas operadoras la instrucción que nada de volver a hablar de ese tema, que lo demás se sigue tratando igual, que ese tema solo lo manejan en los horarios especiales, cuando con una clave se le dice que salga a la otra frecuencia, les van cambiando las frecuencias de una manera que no se dan cuenta ellas, pero las tienen controladas, buscan un sitio que sea completamente lejos del cruce de aviones para que no vaya a haber un ruido que detecte eso, que haya sonido de campo, y afortunadamente todo eso cuaja y se produce. Entonces aquí vemos, para terminar esta primera intervención y darle la palabra a mi coronel González, una combinación de inteligencia militar desde el nivel estratégico hasta el nivel táctico. Entonces, adelante mi coronel González con su comentario respecto a esto. Gracias, mi coronel. ¿Se me escucha bien? No tenemos problema con la comunicación con mi coronel González. Mi coronel, ¿se me escucha? Que se le escucha muy entrecortado, mi coronel, se le escucha muy entrecortado. Entonces, No, mi coronel, no tengo señal. Ahora sí mejoró, ahí mejoró. Mi coronel Alarcón. Entonces, mientras mi coronel González resuelve. No, mi coronel. Pues, ya, adelante, mi coronel. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Adelante, hágale. No, bueno, estoy escuchando bastante entrecortado y difícil, pero voy a hacer la intervención. Pues esta es una combinación de conceptos en esta inteligencia de combate increíble, porque la habilidad de los radiooperadores, la imitación de voces, el seguimiento de la compañera de gafas, el permiso para ir a Estados Unidos y así sucesivamente, todos estos hechos demuestran cómo se pueden concatenar una cantidad de variables que son muy volubles, independientes
y volátiles para ir conformando un concepto de probabilidad de una operación. Entonces me llama la atención cómo se ha desarrollado este concepto de la inteligencia de combate para lograr ese afincamiento, esa seguridad, esa certeza de lo que se puede apenas dilucidar en el campo imaginario e hipotético, se vaya conformando y se vaya convirtiendo en algo factible y conducente. Es mi opinión, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Y mi coronel Alarcón. De todo, mediante esta estrategia se logró el propósito que tenía esta misión. Y todo lo que se haga en favor de salvar vidas, de salvar seres humanos, así sea a través del engaño, es positivo. Sobre todo, se salvaron fuera de las vidas de los secuestrados, se salvaron vidas propias y del mismo enemigo. Gracias, doctor. Bueno, mi coronel, aquí le agregamos otro detalle que es muy interesante. Es que la inteligencia militar es efectiva y muy efectiva cuando la contrainteligencia militar es más efectiva. Y esto no lo puede ocultar nadie. Una operación que demandaba tantas coordinaciones, porque eran muchas. Analicen ustedes, localizar a las personas indicadas para que tuvieran un rol muy específico. Montar una especie de organización no gubernamental con todo su procedimiento, que tuviera documentos legales, que tuviera oficina, que tuviera una secretaria que atendiera, que tuviera un trámite en el cual se viera que había personas que entraban y salían y que trataban temas relacionados con los derechos humanos, montar un logo creíble, mirar paso a paso y copiar detalles de las liberaciones anteriores para las cuales la dictadura chavista se había prestado, cómo era el procedimiento del uso de los helicópteros, cuáles eran los protocolos que usaban, hacer un análisis detallado para que para las FARC fuera creíble lo que les iban a decir, luego traer a las personas indicadas y hacerles un entrenamiento específico sin decirles para qué era, sino solamente prepararlos y entrenarlos a cada uno en la función que cumplían, localizar un ex guerrillero de las FARC que ahora era informante de inteligencia, que tenía el acento caribeño, que tenía el lenguaje de las FARC para poder comunicarse con ellos, que no lo conocían como desmovilizado en el bloque oriental, o sea que podía aparentar que venía de otro grupo, buscar un suboficial que fuera campeón de boxeo para garantizar que con el primer golpe que le pegaran a César, que es bien grandecito, mide como un 85 y acuerpado, lo doblegara, porque era un riesgo donde no doblegaran a él, que en el helicóptero pudiera ocasionar una tragedia de acuerdo como se planeó. Buscar a una persona que aparentara ser un extranjero y que hablara inglés, no tan perfecto, pero que hablara el inglés y que convenciera a los guerrilleros con una forma muy persuasiva de que no podían llevar armas dentro del helicóptero, que tuviera la serenidad para que en el momento de desembarcar en el campamento donde estaban los terroristas no fueran a causar ninguno de ellos la más mínima sospecha a unas señoras que eran enfermeras, que nunca habían estado en una situación tan compleja, llevarlas, que hiciera todo el papel y el rol de ser enfermera y no demostrar ningún temor ni ninguna sorpresa en medio de eso, a otro suboficial que aparentara ser un periodista de Telesur. Entonces a ese lo pusieron a estudiarle todos los rasgos de comportamiento a los periodistas de Telesur. Tenían que tener el micrófono con el logo y hacer todo el show como si fuera alguien que estaba trabajando en eso y ensayar mucho. Los ensayos fueron muchísimos. Además tenían que pintar un helicóptero con los colores de una organización humanitaria dentro de un cuartel militar donde están las bases de helicópteros, y aunque ya las medidas de seguridad
son extremas, pues dentro de los mismos que trabajan en el cuartel comienzan a preguntarse, bueno, ¿y ese helicóptero para qué lo pintan? Entonces hubo siempre la disculpa de que iba a haber para ellos internamente, hubo una demostración aérea en Río Negro, Antioquia, y que ese helicóptero iba a participar en una maniobra muy especial y los pilotos o la tripulación de ese helicóptero también tuvieron que guardar el secreto. Entonces vemos que en una situación dificilísima y en un pueblo que somos tan comunicativos como los latinos, los colombianos, los de este trópico, que somos tan comunicativos y que nos gusta meternos en lo que nadie nos llama, averiguar chismes, se logró mantener el secreto. Entonces la contrainteligencia aquí fue fundamental y el paso a paso, como se planeó todo, es otro ejemplo que es emblemático y que demuestra que cuando se quiere trabajar, se puede. Vamos también a ver unos elementos aquí de análisis, que es cuál fue la táctica que se utilizó. Y entonces la táctica fue completamente fuera de los cánones del manejo de lo que es normal, de lo que está dentro de los esquemas usuales del procedimiento militar. Es decir, se rompió el molde, se rompieron paradigmas, se dejó de pensar en que es una operación militar clásica, en que es una operación en la que un comandante lleva el mando de una tropa. Y aquí lo que trabajó un equipo que tenía obvio un responsable, que era el mayor que iba al mando de la tropa, pero tenía un equipo en el que cada uno cumplía una misión, en el que cada uno desarrollaba una tarea y en el que cada uno aportaba un resultado. Y se hicieron una serie de procedimientos para llegar a ese objetivo, que cumpliendo paso a paso unos objetivos intermedios. Entonces, por ejemplo, en el cronograma, que no se llama línea de tiempo, sino cronograma es la palabra técnica, se estableció que el día X debería estar listo el helicóptero. ¿Por qué no podía ser un día después ni un día antes? Porque era la forma de sacarlo de allá, de la base, aparentar que coincidía con la cuestión esta de internacional de aeronáutica que iba a haber, y llevarlo a un sitio donde no tuviera ninguna sospecha su uso, porque había que hacer una serie de actividades con el agente infiltrado que tenían la Unión Europea, que era el amigo de las FARC, que estaba buscando otras cosas, y hacerle creer que todo iba bien, que él podía viajar a Europa y regresar. Y cuando viajó se sabía que iba a reunirse con Sarkozy a montar el show para volver a insistir en la liberación de Ingrid Betancourt. Y entonces tenía que coincidir la operación con el regreso de este personaje para que todo quedara como que las FARC no saben nada. Tenían que tener, por otro lado, la información exacta de las instrucciones que estaba dando Alfonso Cano, que ahora es el nuevo jefe de las FARC, para que la orden que se le diera a estas señoras que tenían el manejo de la radiooperadora no tuvieran la menor duda de que era una instrucción de Alfonso Cano, y que la carga, como le decían a los secuestrados, había que moverla. Entonces vemos que había una serie de objetivos intermedios, que fue una operación realmente perfecta y que gracias al arrojo, y aquí hay algo que destacar, si no es porque el general Montoya se le mide a eso, porque era un riesgo muy grande. Pongámonos ahora que estamos ya aquí sentados todos analizando, asumir esa responsabilidad cuando unos años antes las FARC habían asesinado en cautiverio a unos secuestrados encabezados por el gobernador de Antioquia, que le dio por dárselas de figurón estando en su cargo, y las FARC habían montado un retén y fue a hablar con ellos. Y ahí lo secuestraron, igual al ministro de Defensa, que era su asesora, Gilberto Echeverry Mejía, que hablaba mucho, era muy figurón, le fascinaban los medios y le fascinaba estar presente en todo eso para darse publicidad, y lo asesinaron las FARC en cautiverio porque el ejército hizo un intento de rescate. Entonces aquí el riesgo era muy grande, y la instrucción que se tenía de parte de Alfonso Cano, del Mono Jojoy y de Tiro Fijo antes de morir era que si había un intento de rescate, inmediatamente se fusilaban a los secuestrados, como hicieron con los diputados del Valle
que estaban en cautiverio y los fusilaron cuando ni hubo intento de rescate militar, sino que una cuadrilla de las FARC se movió dentro de una región sin coordinación con la otra y apenas los vieron acercarse, asesinaron a los secuestrados y luego dijeron qué pena, nos equivocamos, y siempre quedó la duda de por qué uno de ellos sí quedó vivo y los demás no. Bueno, entonces vemos que unos procedimientos, unos objetivos intermedios y que fue una cadena de acontecimientos para romper un esquema que era la manipulación de unos secuestrados para un canje humanitario. Entonces le damos la palabra a mi coronel González para su reflexión respecto a esta sumatoria de eventos para evitar una manipulación de un canje humanitario. Coronel González. Adelante, ahí lo estamos escuchando, mi coronel. Adelante. Que tengo una señal muy inestable y interrumpida. Esta es otro aspecto en el que interactúan también muchos factores. Y es increíble cómo se fue armando el rompecabezas como si fuera un Lego de precisión para poder conformar una estructura funcional, estable y segura. Pero con unos factores demasiado volátiles que a cualquier momento alguno de ellos puede fallar. Como si se estuviera fabricando una aeronave de alta sofisticación, de alta complejidad tecnológica, donde todas las piezas tienen que funcionar con una precisión de relojería. Entonces, eso demuestra el nivel tan alto al cual había llegado nuestro Ejército Nacional para manejar este tipo de situaciones y que lo han configurado a nivel mundial como un ejército altamente experto en el manejo de operaciones contra insurgentes de guerra irregular. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel Alarcón. La parte táctica, mi coronel, esta es el mejor ejemplo del cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad que contempla el derecho internacional humanitario, porque ante todo se hizo una gran salvedad relacionada con el peligro inminente que había sobre los derechos a la vida y a la integridad de las personas que estaban secuestradas indefensas. Gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Entonces vemos aquí en esta ayuda la combinación de lo que hemos dicho, cómo es que se hace la inteligencia o cómo se llega a una decisión de inteligencia estratégica adecuada. Entonces vemos que la inteligencia, por definición, en todas las fuerzas militares del mundo, es la recolección, pues un proceso, ¿no?, de recolección, de interpretación, de evaluación y de difusión a quien corresponde, porque la inteligencia no se puede difundir abiertamente, sino se difunde a la agencia que corresponde, en el nivel que corresponde y su responsabilidad para seguir trabajando en dos elementos claves, que son los elementos esenciales de información y otros requerimientos de inteligencia. Eso se llama un ciclo de inteligencia. Eso lo aprende todo miembro de una fuerza armada desde el mismo momento en que ingresa a ella y comienza a recibir la primera formación. Pero en el caso de la inteligencia estratégica ya es todo ese mismo proceso, pero a nivel máximo para ver los aspectos que afectan la seguridad nacional en todo su contenido y que tienen que ver con la proyección geopolítica de un Estado. Entonces, todo esto para decirles que aquí había un objetivo de altísimo valor al que había que golpear. Era una persona que estaba en la mira y nos referimos a Jorge o a Víctor Julio Briceño, alias Jorge Briceño o alias el Mono Jojoy. Este sujeto se venía caracterizando por ser el emblema de la violencia de las FARC contra los colombianos. Él era el símbolo, como muy bien lo definió el presidente Uribe, el símbolo del narcoterrorismo comunista contra Colombia.
era la cabeza visible de las FARC en la agresividad que se cometía contra los colombianos, era el que no tenía ningún empacho en salir por los canales públicos de televisión o de la radio, incitando a la violencia e incitando a los demás terroristas de las FARC a cometer las peores barbaridades. Era responsable del bloque oriental y de la Escuela Nacional de Fuerzas Especiales de las FARC o de Pisas Suaves, que más delitos habían cometido. Era el que más movía dinero del narcotráfico, era de quien más información se tenía de sus actividades criminales en todo este trabajo de inteligencia estratégica. Realmente era un objetivo que había que golpear, pero era muy difícil en una persecución que ya se le había iniciado desde esa época localizarlo, por la forma como tenía organizada su área base y sus guerrillas alrededor, con instrucciones muy precisas para desviar la atención de las tropas, la forma como manejaba sus círculos cercanos y evitaba que nadie supiera más de lo que le correspondía. Era difícil penetrar realmente la estructura del Mono Jojoy, además de que lo rodeaban personas de la más absoluta lealtad con él, porque en medio de lo criminal que era contra el pueblo colombiano, dentro de la guerrilla, dentro de los que tenían mucha confianza con él, gozaba de mucha ascendencia y desde luego utilizaba, como todos los comunistas, el, el espionaje interno para generar esa crisis de la desconfianza. Entonces era un sujeto muy audaz, muy previsivo de lo que le podía pasar y estaba siempre adelante en su tema de seguridad. Y eso lo hacía convertir en un mito dentro de las FARC. Entonces había que golpearlo donde más le dolía y dejarlo desprestigiado y completamente desnudo, como que tenía las falencias de cualquier otro ser humano. Entonces, esta es otra parte de la inteligencia estratégica, es otra parte de la operación Jaque que casi nunca se menciona, porque los medios de comunicación, que son los que más difusión le dan, se concentran en que se liberó a Ingrid Betancourt como si fuera el epicentro del planeta, y ella era una secuestrada más. Aquí lo que vale es todo este contenido estratégico de lo que se logró golpear internamente a las FARC. Entonces ese golpe contra el Mono Jojoy, que lo recordamos porque es que todos los colombianos lo vimos por la televisión, eh, con su vientre voluminoso y su actitud grotesca y el bigote ordinario que tenía, el pelo mal cortado, pues se le salía por encima de las orejas una boina, como si fuera un Che Guevara, y esa mirada que tenía profunda de resentimiento y de odio contra los colombianos, y la forma grotesca como se expresaba, simbolizaba realmente el mal y, como decía Uribe, el símbolo del narcoterrorismo contra los colombianos. Entonces ese golpe causó un impacto tenaz dentro de las FARC, porque para el guerrillero normal, que lo admiraba y lo veía como el intocable, el hombre al que no se le podía causar ninguna baja porque él antes se anticipaba, que había dirigido los grandes golpes, que por las comunicaciones que a veces hasta los medios lo publicaban, decía, déles duro, y si son soldados profesionales, déles más duro para que sientan, que se dio el lujo de pasearse en unas camionetas de última gama que se robaban en Bogotá y las utilizaban en las selvas del Caguán, en las trochas que él mismo abría, y subía a los periodistas y andaba con ellos. Eh, la periodista Alejandra Villamizar, que ahora la vemos por ahí en televisión, en Caracol, despotricando las fuerzas militares, eso le hablaba como si le estuviera hablando a mi Dios, le decía comandante Jojoy, y le ponía el micrófono al lado para la reverencia que le causaba hablar con el comandante Jojoy. Entonces, todo eso le daba a este señor una ascendencia negativa, pero impactante dentro de la ciudadanía. Entonces, en este golpe, la inteligencia estratégica llegó a algo que poco se menciona también cuando se hacen los estudios del conflicto en Colombia, es la incidencia geopolítica que tienen las acciones de los terroristas y las acciones, obviamente, del Estado para combatirlos. Entonces, quisiéramos darle la palabra a mi coronel González para escuchar sus puntos de vista acerca de cómo se le golpeó la vanidad al Mono Jojoy y a las FARC por dentro.
parece que otra vez tiene problemas de señal. Entonces, Mientras se recupera mi coronel González su micrófono, yo quiero agregar a lo que expresado por mi coronel, que dentro de esta inteligencia estratégica es importante resaltar lo que es, nosotros denominamos la compartimentación, el secreto. El secreto y esta compartimentación combinada con el engaño y la audacia de quienes desarrollaron la operación permitieron que el éxito fuera la garante de la liberación de estos secuestrados. Y combinado esto con el análisis de la información, el montaje de una estratagema y sobre todo, vuelvo y repito, la audacia de las personas que intervinieron. Cedo la palabra a mi coronel González, si ya tiene el micrófono a disposición. me parece que... Se le cayó la señal. Bueno, entonces, mientras el coronel González recupera, miremos otro aspecto de esta operación, que el propósito final de la operación Jaque, pues era naturalmente rescatar, ese era el objetivo, rescatar a los secuestrados de una manera incruenta. Pero había un propósito final aquí que era derrotar la estrategia del adversario. ¿Y cuál era la estrategia en ese momento? Pues era la manipulación de los secuestrados para buscar un canje humanitario y buscar que el señor Chávez y el señor Correa y los Kirchner en Argentina y el terrorista Mujica en Uruguay, dictadura cubana y el terrorista Daniel Ortega les dieran el reconocimiento como fuerza beligerante, les dieran embajadas y ya entraríamos entonces a negociar de estado a estado. Y eso era lo que estaban haciendo en poder de este par de delincuentes que aquí se ven golpeados psicológicamente. Se alcanza a ver el pómulo izquierdo de la cara del tal César, el golpe tan preciso que le pegó el sargento, que lo tuvo que ensayar muchísimas veces en el punto donde se iba a sentar el señor César en el helicóptero. Todo eso se ensayó, se calculó, se miró por dónde le pegaba el golpe y el sargento tenía que estar en el mejor estado físico posible porque su golpe era definitivo. Y afortunadamente fue así, lo golpeó, pero el tipo era como la película, duro de roer, duro de morir, duro de doblegar, y alcanzó a forcejear, e inclusive los secuestrados tuvieron que ayudar a doblegarlo, y cuando le colocaron la inyección para dormirlo, no fue fácil. Pero lo curioso es que el que está al lado derecho, el tal Gafas, el chiquitico con pinta de delincuente de barrio, este sujeto era el más tirano con los secuestrados y no tuvieron ni siquiera necesidad de doblegarlo, sino que cuando vio que estaban doblegando a César se quedó quieto y esperó que lo doblegaran a él también. Unos minutos antes, cuando habían abordado la aeronave, el mayor que iba al mando de la operación lo había convencido de que no podía subir con la pistola porque él quería llevar la pistola ahí. Entonces le dijo que no porque era un helicóptero humanitario y lo logró engañar. Pero cuando ya se sintió sorprendido, hubiera podido reaccionar o tratar de actuar contra los pilotos y se quedó quieto, se quedó sorprendido y no era tan bravo como lo pintaban. Más bien era un terrorista que aprovechaba el poder de las armas para humillar a los secuestrados. Entonces, esa derrota fue peor todavía para las FARC, porque Alfonso Cano, en su desesperación, en la sorpresa que tuvo, cometió otro error que terminó de afectar la moral guerrillera y que le caló profundamente a la guerrilla. Es porque hasta unos meses antes Tiro Fijo había sido el jefe de las FARC y por su origen campesino y por su cercanía que ha tenido toda la vida con las guerrillas campesinas, conocía muy bien el ADN de cada guerrillero, conocía cómo interpretaban su militancia en las FARC y conocía lo mismo que él había vendido durante tantos años, la creencia de que el campesino está hecho para una guerra revolucionaria y que tenían que seguirlo a él.
Y fue Alfonso Cano y cometió el error más grave que pudo haber cometido para las FARC y el mejor éxito que podía tener esta operación, y fue que Alfonso Cano San Luis dijo en un comunicado tanto a los medios públicos como al interior de la guerrilla que este par de bandidos se habían vendido y que habían traicionado la revolución y que no había habido tal operación jaque ni que había habido tal engaño, sino que todo estaba previsto y que había sido un show. Eso lo dijo, como lo dicen siempre los que están heridos de muerte para manejar la propaganda interna, pero se equivocó de mensaje, porque resulta que por lo menos en el bloque oriental de las FARC, donde era más conocido César, que ha estado en varias cuadrillas, que ha sido hombre cercano de Alfonso Cano, del Mono Jojoy, jamás había demostrado la más mínima eh, salida en falso y estaban absolutamente convencidos los guerrilleros que César no traicionó las FARC, sino que César cayó en un engaño, como cayeron muchos de ellos. Entonces eso ocasionó al interior de ese grupo una desmadejada terrible. Se desarticularon los que eran cabecillas cercanos a César, pues naturalmente quedaron como que si están juzgando a César y diciendo que él es traidor, entonces yo también. Y como todos le han ayudado a preparar el show para la entrega, para el cambio de los secuestrados y el viaje y la despedida de César, pues entonces los que estuvieron más cerca de él entraban en ojeriza y además porque se subieron los dos cabecillas, que fue el otro engaño que se logró hacer. En todo el que quedaba de tercero, los demás pensaban, este también hace parte de quién sabe cuánto dinero le dieron, y eso ocasionó una desbandada grande. Hubo mucho desertor de esa cuadrilla. Ahí estuvo otra parte del éxito que casi nadie nombra, pero se incrementó muchísimo la cantidad de desmovilizados que se presentaron aquí en Bogotá a al programa de desmovilización que tenía el ejército. Fue mucha la información que se consiguió para otras operaciones y una de ellas, que casi nadie la nombra, es que se obtuvo la información de que los cabecillas del bloque oriental de las FARC, todavía estaba vivo Jojoy, se iban a reunir en el Meta. Ahí estaba el Tornillo Lozada, que era uno de los que presidía, y estaba la holandesa, se salvaron de milagro, y un sobrino del Mono Jojoy también, pero cayeron 26 cabecillas intermedios de las FARC en un bombardeo que hizo la Fuerza Aérea con el ejército en el Meta, y eso fue consecuencia de esa derrota de la estrategia del adversario. Entonces, aquí hay un punto interesante, es que se afectó la moral interna de las FARC gracias al golpe que los desconcentró completamente, no les dejó asimilar lo ocurrido y los forzó a cometer errores favorables desde luego para Colombia y las fuerzas militares, pero completamente desfavorables para su organización, cuando el señor Alfonso Cano dijo que había sido una traición de un señor que no los había traicionado en realidad, sino que cayó en una trampa redondito, porque por muy bandido que fuera, le salió otro más hábil que él, que los engañó y les hizo cometer el error. Entonces, ahora sí, si mi coronel González nos escucha. Mi coronel Alarcón, entonces no sabemos qué pasa ya con dificultad de comunicación. Se le cayó la señal. Sin lugar a dudas, dentro de ese propósito final, se le tiene que abonar a la causa de las FARC su efecto desmoralizador de la época. Ya habían recibido varios golpes, el rescate o el encuentro del hijo de Clara Rojas, el Emanuel, y otro poco de acciones que definitivamente estaban causándole mella a las FARC, y por eso eh, esta operación le dio un golpe casi mortal a la guerrilla, y como lo anota favorablemente mi coronel Villamarín, eso motivó a que muchos guerrilleros se entregaran y también entregaran alguna información que fue importante para el montaje de la operación. En eso estamos de acuerdo con que
unas personas que traían información o cartas de los secuestrados fueron capturadas y eso sirvió para abonarle a la inteligencia y a la ubicación de estas personas. Mi coronel Iván González, no sé si ya está disponible. No, se cayó la señal, definitivamente. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, entonces, aquí ya para entrar al cierre, insistimos, el secuestro el centro de gravedad del plan estratégico de las FARC. Esa ley de canje era fundamental para ellos. Esos secuestrados eran la joya de la corona que tenían. Eran tan importantes que casi todos habían sido secuestrados. Era en el área del bloque sur, donde estaba Joaquín Gómez, que es otro criminal de la peor laya que tienen las FARC. Pero dada la importancia de esa misión, el propio Tiro Fijo le encargó al Mono Jojoy que él, con la seguridad que tenía y el control que ejercía sobre su zona de acción, los trajera y los tuviera todos reunidos en el área del bloque oriental, porque le daba más confianza Jojoy. Inclusive le pidió que se los encargara al hombre de mayor confianza que tuvieran, y ese era Martín Sombra. Pero Martín Sombra ya tenía problemas de salud y viajó a Venezuela a unos exámenes médicos y a coordinar otras actividades terroristas allá con delincuentes venezolanos, y cuando regresó en Colombia lo capturaron en un pueblo de Boyacá. Entonces definitivamente quedó en poder de el señor alias César, el grupo de secuestrados, porque era el otro hombre de absoluta confianza que tenía Jojoy. Es que dentro de los tipos de confianza que tenía Jojoy, que no, se sabía que estaban perfectamente identificados con él, estaba el negro Acacio, que lo eliminó una fuerza aérea en un bombardeo, en una operación combinada con el ejército. Estaba este César, que eso era 1A para el Mono Jojoy, y estaba Martín Sombra. Como ya estaba muerto eh, el negro Acacio y ha sido capturado Martín Sombra, pues el indicado era César. Entonces, por eso es completamente improbable la teoría de que César los hubiera traicionado. O la otra teoría que tenían, que era que la mujer de César era la que ha hecho la coordinación para, para que César los entregara. Tampoco es cierto, porque cuando la señora cayó, a los secuestrados los cambiaron de sitio y les cambiaron todas las claves, y eso no hubo ninguna forma de coordinación. Además, la señora no quiso hablar nada. Ella la capturaron y ahí terminó, y la prueba es que después la FARC la sacaron de la cárcel y ella nunca ha confesado nada. Y esa sí tiene secretos entre pecho y espalda, muchos todavía por confesar de lo que pasó, de lo que hacían las FARC, lo mismo que la mujer de Tiro Fijo, la que es senadora. Esa sí conoce secretos del grupo terrorista. Y entonces vemos aquí, para ya cerrar, es que recordamos la coordinación de la inteligencia de los medios técnicos. El ejemplo de las armas en Arauca, la ubicación de varios campamentos que se logró en esa época gracias a la actividad que hacía el sargento de cambiar claves, el manejo de las pruebas de supervivencia que cuenta mi coronel Alarcón fue definitivo, porque hubo un episodio interesante, es que Chávez estaba desesperado por liberar a Ingrid Betancourt para lograr que las FARC consiguieran su estatus de beligerancia y conseguir la oficina en París. Eso era fundamental para él poder dar el paso de reconocerles que eran un grupo que no tenía vinculación terrorista, sino que era un grupo que tenía estatus de beligerancia. Entonces, la inteligencia militar, gracias al trabajo de este sargento, que era el más activo en eso, detectó por una comunicación que aquí a Bogotá llegaban y se encontraban en un asadero de pollos en el sur, en la avenida Boyacá, con calle 68, se encontraban la 1 de mayo con calle con 68, corrijo, no Boyacá, sino la 1 de mayo con 68. Ahí en un asadero de pollos se encontraban y iba a entregar unas memorias USB con las pruebas de supervivencia para que una persona que estaba ahí lista
las recibía e inmediatamente abordaba un avión, viajaba a Caracas y esa misma noche las pruebas estaban en manos de Chávez, quien viajaba al día siguiente a las 5 de la mañana, salía para París a reunirse con Sarkozy. Pero el trabajo de inteligencia era tan profundo, tan bien hecho, que eso se estaba escuchando, y cuando la señora fue a hacer la entrega de las pruebas con otro bandido que la acompañaba, a quien la recibía, le cayeron los agentes de inteligencia y la capturaron. El presidente Uribe, en el afán de demostrar que Chávez tenía que ver con todo eso, publicó las pruebas, que no ha debido hacerlo en ese momento, sino que ha debido llevarlas a pedirle a la Asamblea de Venezuela que juzgara a Chávez, que lógico no lo iba a juzgar, y con esa medida llevarlo a la Corte Penal Internacional. Pero los afanes de la publicidad dañaron esa parte, pero sí le dieron la parte periodística que demostraron que había caído la emisaria de las pruebas. Luego vino la operación Emanuel, que fue otro trabajo de inteligencia que afortunadamente no se dañó, porque como que los astros estaban alineados, porque luego de que caen las pruebas, pues era difícil que las FARC siguieran cayendo en los errores, pero era tal el afán que tenían los complotados que montaron otro espectáculo, otro show consentido por Chávez, este señor Kirchner de Argentina, y era la supuesta liberación de Clara Rojas con su hijo. Y se les olvidó un pequeño detalle, era que no habían tenido en cuenta quién tenía el niño. O sea, tenían tanto afán de hacer el show que no se acordaron y suponían que el niño iba a llegar ahí o les faltó esa coordinación. Lo cierto es que faltando un día para la liberación, el presidente Uribe se enteró de dónde estaba el niño, que al campesino que se lo han dejado a cuidado de él, que era un miembro de las FARC, desde luego, eso no se lo iban a dejar a cualquier persona, lo habían entregado a Bienestar Familiar y que estaba aquí en Bogotá listo para un proceso de adopción en que en algún momento algún extranjero lo fuera a asumir. Y la forma de ubicar al niño era porque en un bracito tenía las secuelas de la fractura que tuvo al nacer. Entonces lo ubicaron, se dio la orden a una vigilancia permanente y la instrucción clara y precisa que ese niño no podía entrar en el proceso de adopciones como estaba previsto. Y claro, cuando fueron a hacer el show allá el señor Kirchner y todos esperando a que llegaran los secuestrados, y las FARC se han dado cuenta que no estaba el niño, entonces que iban a liberar a nadie. Entonces ahí salió Kirchner con el cuento de que Uribe era el que estaba bloqueando la paz y la mamá de Ingrid Betancourt arme el escándalo y viaje a Caracas y viaje a otras partes, y que Uribe era el malo y que el gobierno colombiano era el responsable de la liberación, y que esa operación se ha dañado era porque Uribe no quería la paz y bueno, todos los cuentos que tenían. Entonces Uribe fue cuando dio la orden que aclararan todo lo que estaba pasando y salió a la luz pública que era lo que ocurría. Entonces ese 31 de diciembre no hubo show publicitario, Chávez se quedó con los crespos hechos y por eso una semana después liberaron a la señora Clara Rojas, que salió con semejante insensatez, ya como sabían que el niño estaba en poder del Estado, en bienestar familiar, entonces la liberaron y fue cuando salió con el cuento de que el único que se preocupaba por los secuestrados era el señor Chávez. Escasita de neuronas la muchacha. Bueno, y entonces siguieron las liberaciones unilaterales, pero los grupos RECON siguieron trabajando. Entonces ven ustedes que es una sumatoria, es un seguimiento, parece una novela, parece como algo traído de los cabellos, pero ahí nos da la pauta de eso. Entonces no sé si mi coronel Alarcón quiere agregarle esto o pasamos a las conclusiones. Mi coronel Alarcón. También se le fue la señal. Bueno. Aquí estoy. Pues tengo algunas aportes de las personas, no sé si las dejamos para el final de las conclusiones o las Sí. involucramos ahora. No, al final, después de las conclusiones, mi coronel. Listo, mi coronel, adelante, por favor. Bueno, entonces tenemos como conclusiones preliminares de todo esto, porque seguirán saliendo después más conclusiones, es que es una operación que nace de abajo hacia arriba. Ahí lo ven ustedes, el general Montoya, una persona que cree en una recomendación
que cree en algo que es innovador, que se atreve a cambiar los paradigmas, que no se confía en que, como siempre se ha hecho, así sigamos haciendo las cosas así, que está convencido de que hay que golpear a las FARC y que las FARC son el enemigo de Colombia, que entiende la dimensión del problema y que cuenta en ese momento, porque se alinean los astros, con un suboficial que, a pesar de su posición dentro de la escala jerárquica, también tiene la claridad y conoce el ADN, se ha especializado en cómo son las FARC por dentro, se atreve a sugerir algo que al principio los demás lo tomaron como de burla, como de que usted ve muchas películas, como que eso es imposible, como se le ocurre que va a engañar a gente tan audaz y con tanta eh, experiencia en cometer este tipo de delitos, y lo logra. Además, queda claro que la operación Jaque es parte de una estrategia. No es una estrategia en sí, es parte de una estrategia que estaba dirigiendo en ese momento el general Montoya, de combatir las FARC con todo lo que había y no tener ningún recato de recursos, no escatimar ningún recurso que se pudiera utilizar para golpearlas, para minimizarlas, para causarles problemas en su plan estratégico, y era pues la presencia del comandante. Eso no se puede negar, que por su temperamento o por su forma de ser tuviera diferencias con muchas personas, eso ya es harina de otro costal, pero que era una persona que estaba al frente de las operaciones y que no dejaba un solo día de estar insistiendo en la presión que haga que hacer a las FARC, eso no lo puede negar nadie. Lo mismo la persecución tan intensa que se desató, que se han querido aprovechar dos personas, el presidente Uribe y el presidente Santos, de la persecución a Jovoy. Eso es falso. El que más insistió, los que más insistieron en perseguir a Jojoy hasta eliminarlo, fueron el general Montoya y el general Navas, que fueron personas que todo el tiempo estuvieron detrás de él y se les volvió un objetivo permanente. Claro, cuando viene el tren de la victoria, todos se quieren subir en sus vagones, y desde luego muchas personas participaron, porque ellos los dos no podían hacer todo, pero es esa constancia de esas dos personas que les he mencionado lo que logró que esta operación llegara a feliz término, porque la presión era por todos los lados. Desde luego la persistencia del suboficial hay que reconocerla, es una persistencia increíble, ejemplar, porque a pesar de que los jefes directos le dijeron que no, buscó la forma hasta que el general Montoya conociera la idea y encontró el terreno fértil para que la semilla germinara. Es una operación que, como ya lo dijimos, rompió todos los paradigmas, no se hizo ni con una organización tipo, no se organizaron escuadras, ni pelotones, no se hizo un desembarco militar, no se utilizaron armas para hacerla, sino que se utilizó la creatividad, como el mismo decía el general Navas, la fe en la causa, el convencimiento de que se podía, la serenidad, el entrenamiento, la experiencia y otros factores que lograron incidir en que los resultados fueran los que el país conoció y los que le siguen doliendo tanto a las FARC como a sus cómplices, que son más de los que nos imaginamos. Es una operación que desató el liderazgo interno de la institución, que promovió dentro de las unidades militares ese deseo de acertar, ese deseo de destacarse por hacer cosas buenas, no por estar poniéndole palos en la rueda a lo bueno que se hace. Y luego vinieron más operaciones en las que participaron otros miembros de las fuerzas militares ya motivados por esto, como la operación Camaleón, que también fue un golpe maravilloso, en la cual fue liberado el general Mendieta, también mediante una infiltración y engaño, que lograron ya tropas uniformadas hacerse pasar por guerrilleros y entrar hasta el propio campamento donde tenían secuestrado a Mendieta, y en un combate cercano, con una precisión tipo israelí, eliminar a algunos bandidos y liberar a los dos secuestrados. La coordinación que hubo tiene una repercusión importante, que es mantener el secreto, mantener la responsabilidad y la compartimentación de cada quien y evitar que la información se filtrara, pero además facilitar que todos los apoyos de orden logístico y de orden operacional llegaran en su momento adecuado. Y finalmente, como conclusión total,
es que hay que darle valor a la creatividad de las personas dentro de las organizaciones, pero en especial a las personas que son comprometidas, porque esas creatividades negativas de los que pretenden siempre tratar de desvirtuar para demostrar unas falsas creatividades, lo único que llevan es a generar dificultades en el desarrollo organizacional. Y aquí lo que vimos fue una creatividad completamente institucional, completamente de compromiso y de dos personas en dos niveles distintos de la escala piramidal, el comandante del ejército y un suboficial de inteligencia, que pasarán a la historia como dos miembros de la institución militar que en el momento oportuno y en el lugar oportuno quiso la creación, que juntaran fuerzas y lograran articular una idea que otros desarrollaron gracias a ese empeño. Entonces, ahora sí, mi coronel Alarcón, le doy paso para leer los comentarios y los puntos de vista. ¿Cómo no, mi coronel? Efectivamente, hemos tenido una amplia participación de Dubairo, Eduardo Patiño, mi capitán Said Rubio, y voy a hacer un compendio general de todo lo que se ha tratado en estos aportes. Se habla de la operación Jaque como una de las mejores operaciones de rescate no solo en Colombia, sino en el mundo. Mencionan una operación Chavín en Juantar, que fue un rescate de secuestrados en la embajada japonesa en Perú. Se habla también de la operación Thunderbird o la operación ENTIR en Uganda, pero todas estas operaciones han sido en la parte urbana. Jamás se había desarrollado una operación en el monte de este tipo. La primera, y yo pienso que la única, ha sido esta, la operación emblemática de nuestras fuerzas militares de Colombia, de nuestro Ejército Nacional, la operación Se le fue la señal. Sí, así. Por otro lado, se habla de empresas como Lovers and Flyers de Suecia que confeccionaron camisetas haciendo apología a las FARC. Se habla de que hay necesidad de boicotearlas, de bloquearles el acceso en Colombia y denunciarlos por apologistas, por terroristas y por apoyar a las FARC. Hay una frase inscrita en la medalla de los justos, de acuerdo con el Talmud, que dice: quien salva una vida, salva el universo entero. Las FARC continúan aplicando la desinformación, la combinación de todas las formas de lucha. Después de la operación Jaque se dieron operaciones que llevaron a replegar a las FARC. Como lo mencionamos anteriormente, esas operaciones le dieron muy duro a las FARC y eso originó que de esta manera la moral de estas tropas se bajara. No sé, yo tuve la imagen de que era un hombre negro que se había buscado por una... Ya. Y finalmente, la reflexión importante que mencionábamos al inicio. Aprendamos de experiencias pasadas, buenas, menos buenas, éxitos o fracasos. Recordemos a quienes combatieron con nosotros en el monte, a aquellos que ofrendaron sus vidas y de paso nos dejaron ese legado en su familia celular y en nosotros, su familia institucional. Ellos murieron por una patria mejor y están observando nuestra propia entrega frente a sus ejemplares vivos.
quien no conoce la historia, irremediablemente y con mayor afectación, tendrá que repetirlo. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, y felicitaciones por su edición número 100 de nuestro programa.